Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sección de patología especial, empezando con la patología pulmonar, nuestra primera clase de patología pulmonar. Vamos a comenzar con la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es una expansión incompleta del parénquima pulmonar, o dicho de otra forma, es un colapso del parénquima pulmonar por falta de aire. En general suele ser un proceso reversible, pero puede predisponer a infecciones. Y hay tres tipos de atelectasia: la de resorción, la compresión y la contracción. La de contracción. Fíjense en la imagen de la derecha, el esquema de la derecha nos muestra los tres tipos de atelectasia. Arriba a la izquierda tenemos la de resorción, se produce por la obstrucción completa de, de un bronquio. Entonces, todo el parénquima pulmonar aireado por ese bronquio entra en colapso. Después tenemos la atelectasia de compresión, donde hay un depósito, por ejemplo, de líquido en la cavidad pleural y esto comprime de afuera hacia adentro el parénquima pulmonar, produciendo ese colapso. Esa es la atelectasia por compresión. Y abajo vemos la atelectasia por contracción, que es una atelectasia que se relaciona con lesiones fibrosas del pulmón o de la pleura. Veamos las características de cada una de estas atelectasias. La atelectasia de reabsorción es consecuencia, como dijimos, de la obstrucción completa de la vía aérea. Puede ser por un exceso de secreciones, por una aspiración de cuerpos extraños, aspiraciones de secreciones postoperatorias o lesiones tumorales endobronquiales. El mediastino se desvía hacia el pulmón afectado. En la atelectasia por contracción se hallan lesiones fibrosas en la pleura, en el pulmón o en el pulmón. Estos focos atelectásicos pueden ser localizados o generalizados. Impiden la fibrosis, impide la expansión pulmonar completa. Esta sí es la única atelectasia irreversible, la única. Después tenemos la atelectasia por compresión. Es consecuencia de la presencia de exudados inflamatorios o tumores o sangre o aire en la cavidad pleural. Hay una elevación anormal del diafragma, por ejemplo en las peritonitis o en los abscesos subdiafragmáticos, y el mediastino en estos casos se desvía hacia el pulmón sano. Acá tenemos una imagen macroscópica y microscópica de atelectasia. Fíjense ustedes a la derecha una macroscopía donde se ve una atelectasia, un pulmón de un niño o de un bebé. Fíjense con la flecha roja está marcado el pulmón atelectásico. ¿Se dan cuenta? Poco expandido, rojo, tiene un aspecto hepático, ¿verdad? Parece un tejido hepático. A la izquierda estamos viendo eh, el pulmón expandido y una zona señalada por la flecha amarilla donde se observa un colapso de los alveolos. ¿Se dan cuenta? Los alveolos están todos aplastados, quedando sus luces como finas líneas blanquecinas. Ahora vamos a entrar a un capítulo que se llama EPOC y que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro del EPOC se encuentran el enfisema, el asma, la bronquitis crónica y la bronquiectasia. Vamos a ver todas estas lesiones pulmonares, una por una. ¿Qué es el EPOC? Es un aumento de la resistencia al flujo de aire debido a la obstrucción parcial o completa en cualquier punto del árbol respiratorio, desde la tráquea y los bronquios hasta los bronquiolos terminales y respiratorios. Hay una limitación de las tasas de flujo aéreo máximo durante la expiración forzada. La primera lesión que vamos a ver dentro del grupo de EPOC es el enfisema. ¿Qué es el enfisema? ¿Cómo definimos? Es un aumento permanente, anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal.
Se acompaña de destrucción de las paredes alveolares. No hay signos de fibrosis. Es interesante reconocer que se encontró enfisema pan-acinar y centro-acinar en 50% de las autopsias realizadas. Y en este grupo se consideró al enfisema como responsable de la muerte de esos pacientes en el 6,5% de ellos. Existe una clara asociación entre el enfisema y el tabaquismo intenso. Existen varios tipos de enfisema y su clasificación se basa en la distribución anatómica dentro del lobulillo pulmonar. Se clasifican hay más que estos, pero vamos a ver los más comunes. El centroacinar, el 95% de los enfisemas, panacinar, paraceptal e irregular. A la derecha tenemos un esquema del libro de ustedes, donde en la parte de arriba vemos el acino normal, sin dilatación. Ven el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y los alveolos. Y abajo, ¿qué nos está mostrando? Nos señala que el enfisema centroacinar, llamado también centrolobulillar, es el tipo de enfisema donde se ve afectada la parte central o proximal de los acinos, formadas por los bronquiolos respiratorios. Mientras, como estamos viendo en la imagen, los alveolos distales están bien conservados. En el enfisema pan-acinar o panlobulillar, los acinos están aumentados de tamaño uniformemente desde el nivel del bronquiolo respiratorio hasta los alveolos terminales ciegos. El prefijo pan, acinar, no quiere decir que sea todo el pulmón, se refiere a todo el acino. Eso es muy importante tener en cuenta. Empecemos con el primer enfisema, el enfisema centrolobulillar o centroacinar. Como dijimos, afecta la porción central del lobulillo, principalmente la zona de los bronquiolos respiratorios. Los alveolos distales están inermes. Las lesiones son más llamativas en los lóbulos superiores, o sea, en los ápices. Y en los fumadores se halla bronquitis crónica asociada. A la derecha nosotros estamos viendo un corte de pulmón. Fíjense la flecha me está indicando las dilataciones de los bronquiolos respiratorios formando como un panal de abeja, tomando el lóbulo superior, o sea, los ápices, siempre en los lóbulos superiores. ¿Qué estamos viendo acá? Otras imágenes de macroscopía. Fíjense a la izquierda un pulmón visto de más de cerca, donde en el lóbulo superior se observan las dilataciones. ¿Ven? Parece un panal de abeja. Dilataciones de los bronquiolos respiratorios y las paredes se notan como muy finas. Lo mismo va para la imagen de la derecha a mayor aumento. Acá tenemos dos cortes histológicos. El de la izquierda me está mostrando un pulmón normal para comparación y el de la derecha me está mostrando unos espacios muy dilatados que están marcados por las flechas rojas. Esos espacios corresponden sobre todo a los bronquiolos respiratorios. Esta es la imagen de un enfisema centrolobulillar o centroacinar. Vamos a ver ahora por qué se produce el enfisema centrolobulillar, la patogenia del enfisema centrolobulillar. Tenemos ahí una imagen muy interesante de un aspecto de panal de abeja del lóbulo superior de un pulmón relacionado con un enfisema centrolobulillar. Vamos a ver la secuencia de los hechos de la lesión pulmonar por culpa del humo del cigarrillo. Las partículas de humo de cigarrillo impactan predominantemente en la bifurcación de los bronquiolos respiratorios y los afectan, por supuesto, lastiman a las células. Entonces hay un aumento de mediadores químicos como el leucotrieno B4, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. ¿Desde dónde? Desde las células epiteliales y desde los macrófagos residentes en el pulmón.
Estos mediadores secretados por esta célula atraen a neutrófilos y a más macrófagos. ¿Y qué hacen los neutrófilos? Empiezan a descargar elastasa, que digiere las fibras elásticas pulmonares. Hay un aumento relativo de la elastasa en relación a la antielastasa. ¿Por qué? Por el aumento de neutrófilos en la zona. Además, los neutrófilos liberan radicales libres de oxígeno e inhiben la actividad de la alfa-1 antitripsina, agravando el cuadro. Ustedes saben que la alfa-1 antitripsina es la antielastasa que protege al pulmón de su digestión. Y aquí tenemos un esquemita que resume lo que estuvimos diciendo. Cuando un pulmón es afectado por el tabaquismo o contaminantes atmosféricos y existe o no predisposición genética, ese humo del tabaco afecta a las células macrofágicas y a las células epiteliales. Entonces ellas liberan factores mediadores de la inflamación como los leucotrienos, ¿verdad? Dijimos la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral. Estas sustancias secretadas hace que acudan al pulmón una mayor cantidad de macrófagos y, por supuesto, gran cantidad de neutrófilos. Los neutrófilos van a secretar elastasa, por un lado, y por otro lado van a secretar sustancias oxidativas, ¿verdad? Y entonces se va a producir el estrés oxidativo con un aumento de la apoptosis y de la senescencia. Además, como secretan proteasa, va a haber un desequilibrio entre la producción de la proteasa y la antiproteasa. ¿Por qué hay un desequilibrio? Porque hay un aumento de neutrófilos. Normalmente ese equilibrio es bien sutil en el pulmón y está dado por la presencia de la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa. Pero cuando hay gran cantidad de neutrófilos por causa del humo del cigarrillo, la acción proteasa de los neutrófilos es claramente superior. Todo esto lleva a la destrucción de la pared alveolar. El enfisema pan-acinar o pan-lobulillar no es que tome todo el pulmón. Al decir pan no es así, toma todo el acino. Entonces, está asociado este enfisema a un déficit congénito de una antiproteasa que se llama alfa-1 antitripsina, que se secreta en el hígado. Y estos pacientes no pueden producir alfa-1 antitripsina normal, producen una variante que está mutada y que no puede ir a la sangre. Esta alfa-1 antitripsina es muy importante porque a nivel del pulmón contrarresta la actividad de la elastasa de los neutrófilos que normalmente se encuentran en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? No hay alfa-1 antitripsina, entonces hay solamente acción de elastasa de los neutrófilos en el pulmón y esa elastasa digiere las fibras elásticas de los alveolos y se produce entonces el enfisema. Este es un enfisema que se ve principalmente en gente joven. La gran mayoría de los pacientes que tienen déficit congénito de alfa-1 antitripsina van a hacer enfisema y van a hacer enfisema en edades muy tempranas y un enfisema mucho más grave que el que tienen los pacientes fumadores. Hay un aumento homogéneo de todo el acino, más no todo el pulmón. Fíjense ustedes, en la imagen de la derecha tenemos nosotros un corte de pulmón donde nos muestra que esa dilatación acinar se observa sobre todo en lóbulos inferiores y por supuesto también en bordes anteriores del pulmón. Acá nosotros tenemos a la izquierda está la dilatación bronquiolar y alveolar, dando el aspecto en panal de abeja, con finas paredes. Fíjense que acá no hay fibrosis. Y a la derecha encontramos la marcada dilatación de las estructuras acinares de este enfisema. Acá tenemos un corte de pulmón donde se ve la fragmentación de las paredes alveolares
Y nuestra flecha negra nos está mostrando un fragmento de pared alveolar flotando en los espacios aéreos. Luego tenemos el enfisema paraseptal. En este enfisema la parte distal del acino es la más afectada y suele asociarse a zonas de fibrosis, a cicatrices o zonas de atelectasias. Es más intenso en la mitad superior de los pulmones y generalmente las dilataciones de las estructuras se observan cerca de la pleura. Podemos ver como bullas subpleurales que pueden romperse y ser causa de un neumotórax. Acá nosotros tenemos dos imágenes de pulmón donde nos muestran estas bullas en la superficie. ¿Ven? Enormes bullas subpleurales que están señaladas con nuestras flechas rojas y amarillas. Y en el corte histológico estamos viendo esa dilatación de la parte distal del acino cerca de la pleura. Fíjense en las zonas dilatadas que están siendo señaladas con nuestra flecha de color rojo. Luego tenemos el enfisema irregular, que afecta irregularmente, como su nombre lo indica, al acino. Este enfisema se asocia a procesos cicatriciales de procesos inflamatorios antiguos. Y en la mayor parte de los casos, tales focos de enfisema son asintomáticos y en general no suelen tener un significado clínico. Tenemos también otros tipos de enfisema. Por ejemplo, el enfisema compensador. Este es un enfisema que en realidad no es un verdadero enfisema, es más bien una hiperinsuflación compensatoria. Cuando, por ejemplo, se saca un lóbulo, el otro lóbulo tiene una hiperinsuflación para compensar la ausencia del lóbulo. Después tenemos el enfisema bulloso, que solemos encontrar cerca de los vértices del pulmón. Fíjense en las dos imágenes que tenemos a la derecha, las zonas marcadas con flechas rojas nos muestran bullas, ¿verdad? Esas bullas pueden ser congénitas, siendo únicas o múltiples, o pueden ser adquiridas. También las bullas adquiridas pueden ser únicas y pueden ser múltiples. Y por último tenemos el enfisema intersticial, que se observa cuando hay heridas de tórax con desgarros alveolares o desgarros alveolares en los otros tipos de enfisema. Y se caracteriza por la entrada de aire en el estroma del tejido conjuntivo del pulmón. Vamos a ver ahora que terminamos con el enfisema, vamos a ver otra lesión pulmonar dentro del grupo del EPOC, que es la bronquitis crónica. ¿Cómo definimos lo que es la bronquitis crónica? Es una tos con expectoración persistente que dura 3 meses al año durante 3 años consecutivos, como mínimo. Esto se ve frecuentemente en los fumadores y en pacientes que viven en ciudades que tienen mucha contaminación. Cuando persiste durante muchos años esta bronquitis crónica, podemos tener una progresión a neumopatías obstructivas crónicas. Puede eso conducir a un cor pulmonar. ¿Por qué? Por la hipertensión, ¿verdad? Pulmonar. Y puede causar metaplasias y displasias del epitelio bronquial, que son la antesala de los cánceres de pulmón. La patogenia de la bronquitis crónica está relacionada con una irritación a largo plazo. Por ejemplo, por culpa del humo del tabaco, polvo de cereales, algodón, sílice, o infecciones bacterianas o víricas que son importantes en el desencadenamiento de las exacerbaciones de la enfermedad. ¿Qué solemos encontrar? Una hipersecreción de moco en las vías respiratorias grandes con una hipertrofia de las glándulas submucosas. Se cree que la hipersecreción del moco
está estimulada por mediadores inflamatorios, como por ejemplo la histamina y la interleucina 13. Hay un aumento de células caliciformes en los bronquios menores y en los bronquiolos, con una producción excesiva de moco que contribuye a la obstrucción de las vías respiratorias. Se cree que la hipertrofia de las glándulas submucosas y el aumento de células caliciformes son una reacción metaplásica protectora frente al humo del tabaco y otros contaminantes atmosféricos. La inflamación provocada por el daño celular puede ser aguda o crónica. Una cosa muy importante es que el papel de la infección en la bronquitis crónica parece ser secundario, no suele ser responsable de la iniciación de la misma, suele ser responsable más bien del desencadenamiento de las exacerbaciones de la bronquitis crónica. Ahora, es muy importante la infección porque sí juega un papel significativo en el mantenimiento del cuadro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar como cambio morfológico en los pulmones de los pacientes con bronquitis crónica? Vamos a encontrar una hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿verdad? Vamos a encontrar un aumento del número de células caliciformes de los conductos aéreos, un índice de Rey superior a 0,4. ¿Y qué es el índice de Rey? Es la relación entre el grosor de la capa mucosa de glándulas y el grosor de la pared que separa el epitelio y el cartílago. Normalmente es de 0,4. Después vamos a encontrar metaplasia escamosa y displasia del epitelio bronquial. ¿Qué vamos a encontrar en los bronquiolos? Metaplasia de células caliciformes, taponamiento mucoso, inflamación y fibrosis. En los casos más graves podemos encontrar obliteración de la luz debida a la fibrosis. Eso se llama bronquiolitis obliterante. Tenemos un esquemita para entender lo que es el índice de Rey. El índice de Rey que dijimos que era la relación que existe entre el grosor de las glándulas de la capa submucosa y el grosor de la misma submucosa. Fíjense que el grosor en nuestro esquema, el grosor de las glándulas de la capa está señalada por una flecha AC y todo el espesor de la submucosa está señalada con la flecha AD. Esta es la relación normal, lo que están viendo ustedes, que es de 0,4. Eso va a aumentar cuando las glándulas mucosas aumenten. Entonces, un aumento del índice de Rey. Y acá nosotros tenemos un esquemita que nos muestra los cambios que se ven en la bronquitis crónica. En primer lugar, ese gran aumento de las glándulas, o sea, la hiperplasia de las glándulas mucosas. ¿Ven? ¿Qué más? Vemos un aumento de células caliciformes en el epitelio, ¿verdad? Un engrosamiento de la membrana basal, podemos tener metaplasia escamosa y un infiltrado inflamatorio que puede contener linfocitos y macrófagos. Acá nosotros tenemos una macroscopía de lo que es una bronquitis crónica. ¿Ven? Los bronquios tienen un engrosamiento, ¿ven? Su pared está engrosada de color amarillento. Las flechas rojas nos están mostrando bronquios con engrosamiento importante de su pared. Y observamos también con la flecha amarilla aspectos de enfisema relacionado con la bronquitis crónica. Muy bien, acá tenemos dos imágenes histológicas de bronquios con bronquitis crónica. A la izquierda observamos la submucosa bien amplia donde se observa una gran cantidad de glándulas. Es lo más significativo de esta imagen. Fíjense cómo la hiperplasia de las glándulas mucosas ocupa una gran parte de esa submucosa. A la derecha, ¿qué estamos observando? Vemos primero el epitelio arriba. No se ve muy bien, pero con la flecha celeste le señalé una zona que podría ser un comienzo de metaplasia escamosa.
La zona amarilla, la flecha amarilla me está señalando el engrosamiento de la membrana basal, de color bien acidofílico. La flecha roja me está mostrando el infiltrado inflamatorio, que sabemos debe ser linfo macrofágico. Y después tenemos con la flecha verde la gran cantidad de glándulas mucosas. Hay una hiperplasia de las glándulas mucosas. Y acá, a mayor aumento, ¿qué tenemos? Tenemos un epitelio bronquial, ¿verdad? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, pero que tiene una enorme cantidad de células caliciformes. ¿Se dan cuenta? Enorme cantidad de células caliciformes que están señaladas con la flecha, una de ellas está señalada con la flecha amarilla. Además, podemos ver el engrosamiento de la membrana basal. El asma es otra lesión que entra también en el grupo que estamos viendo de las enfermedades pulmonares obstructivas, o sea, EPOC. ¿Qué es el asma? Es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas que está causado por un aumento de reactividad de las vías respiratorias frente a una variedad de estímulos. Se caracteriza por inflamación de las paredes bronquiales con un aumento de la secreción del moco. Se asocia a una broncoconstricción difusa con limitación del flujo de aire y puede ser reversible de modo espontáneo o a veces requerir un tratamiento para que se revierta el cuadro. El asma se clasifica en asma atópico, no atópico e iniciado por diversos mecanismos no inmunes. Nosotros vamos a tratar el asma atópica en esta clase. Hay indicios en los pacientes de sensibilización a un alergeno. Hay una activación inmunitaria a menudo en un paciente que también tiene rinitis alérgica o eczema. O sea, en resumen, un paciente alérgico. El asma no atópica no hay signos de sensibilización a ningún alergeno. Y después existen asmas iniciadas por diversos mecanismos no inmunes, como por ejemplo reacciones bronquiales a la aspirina, infecciones pulmonares víricas, principalmente al estrés, al frío, ejercicios, etcétera, etcétera. El asma atópica es un claro ejemplo de reacción de hipersensibilidad mediada por IgE, tipo 1. Es el tipo más común y comienza en la niñez y suele estar desencadenada por polen, polvos, caspa animal, alimentos, etcétera, etcétera. Hay generalmente una frecuente historia familiar de atopia. Las crisis asmáticas suelen estar precedidas por una rinitis alérgica, por una urticaria o eczema. La inflamación de las vías aéreas es el eje central de la fisiopatología del asma. Provoca una disfunción de las vías respiratorias por la liberación de mediadores inflamatorios muy potentes. Y además existe remodelación de la pared de las vías aéreas. La secreción local de factores de crecimiento va a inducir a la hipertrofia de las glándulas mucosas, a la hipertrofia muscular lisa, a la angiogenia y a la fibrosis. ¿Cómo se produce el desencadenamiento de una crisis de asma? Acá tenemos esquemas del libro de ustedes que son bastante ilustrativos. Fíjense, a la derecha vemos el polen, o sea, el alergeno, captado por la célula dendrítica y presentado a un linfocito TH2. Este linfocito TH2 secreta en estas condiciones interleucina, como por ejemplo la interleucina 4, para estimular al linfocito B en la producción de inmunoglobulina E. ¿Ok? Además, secreta interleucina 5 para reclutar eosinófilos y también interleuquina 13 para aumentar la secreción la secreción mucosa tanto en el epitelio como en las glándulas submucosas. Este linfocito
B, que empieza a secretar inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E, fíjense a la izquierda de nuestro esquema, se une a receptores para el Fc de la inmunoglobulina E. Fíjense, ahí dice mastocito. Entonces, el mastocito es activado y al ser activado, el mastocito empieza a liberar interleucina 5, que también va a estimular la llegada de eosinófilos y también la activación de los eosinófilos con liberación de gránulos y mediadores. Este mastocito es muy importante porque es el que induce la reacción de fase temprana y la reacción de fase tardía del asma. Acá tenemos otros dos esquemas que nos muestran cómo es la fase inmediata en minutos y la fase tardía en horas. En la fase temprana se observa broncoconstricción, aumento de la producción de moco, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, como estamos viendo. Fíjense ustedes, hay un aumento de se nota, hay un vaso sanguíneo con aumento de la permeabilidad vascular y con edema. Además, hay una broncoconstricción, o sea, ese músculo liso se contrae. ¿Y cómo se pone en marcha? Se pone en marcha por la estimulación directa de receptores receptores vagales subepiteliales en respuesta a mediadores secretados por mastocitos y otras células. Ahí estamos viendo los nervios, ¿verdad? El nervio aferente vagal y el nervio eferente vagal, el responsable de la broncoconstricción. Además, estamos viendo que los mastocitos, por secreción de mediadores, también aumenta la secreción de moco. Después tenemos la fase de reacción tardía. ¿Qué tenemos acá en esta fase de reacción tardía? Le vemos, por supuesto, siempre está el mastocito segregando sus mediadores, y esos mediadores hacen de que exista un reclutamiento de leucocitos eosinofílicos principalmente, de neutrófilos y también de mayor cantidad de linfocitos TH2. Además, esos eosinófilos que existen en esta fase tardía en gran cantidad, a través de su proteína básica mayor y de la proteína catiónica de los eosinófilos que ellos van a secretar, se producirá la lesión del epitelio. La lesión, como estamos viendo ahí, de las células cilíndricas ciliadas epiteliales bronquiales. La macroscopía de los pulmones asmáticos se presentan sobredistendidos por la hiperinsuflación y se observan tapones de moco en bronquios y bronquiolos. Fíjense, la imagen a la derecha nos está mostrando luz de bronquios con tapones mucosos. Y a la izquierda se observa un enorme tapón mucoso que llenaba varios centímetros de bronquios y que fue expulsado en una crisis asmática. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía? Fíjense el esquema de la derecha, nos muestra arriba una vía respiratoria normal y abajo la vía respiratoria del asma. En la vía respiratoria del asma, fíjense la cantidad de moco, hay mucho moco. En el moco hay eosinófilos. Hay muchas células caliciformes. La membrana basal está engrosada. En el corion de la mucosa podemos encontrar fibrosis y también podemos encontrar infiltrado inflamatorio. Linfo monocitario. Después encontramos el músculo liso hipertrófico. En la submucosa vamos a encontrar glándulas aumentadas en tamaño y en cantidad. ¿Ven la diferencia que existe entre una vía respiratoria normal y la vía respiratoria del asma? Vayamos a la lectura entonces. ¿Qué es lo que encontramos? Engrosamiento de la pared de las vías respiratorias.
fibrosis subbasal por depósito de colágeno 1 y 3, aumento de la vascularización, ligero aumento de las glándulas submucosas, aumento del número de células caliciformes, hipertrofia e hiperplasia del músculo de la pared bronquial, inflamación crónica constituida por macrófagos, eosinófilos y otras células inflamatorias como linfocitos preferentemente. Bueno, vamos a ver algunas imágenes histológicas del asma acá. Por ejemplo, tenemos un corte de pulmón donde se ve marcado, fíjense, un bronquio. Hay un poquitito de epitelio, lo que quedó del epitelio, que está señalado con la flecha azul. Se ve el cartílago a la derecha. En la luz hay una enorme masa de moco. Por fuera, en la pared, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la hipertrofia y la hiperplasia del músculo, señalado con la flecha amarilla. Además encontramos un infiltrado inflamatorio y un aumento de la vascularización. ¿Ven qué cantidad de vasos que tenemos? Bueno, estas son las características más importantes de un bronquio asmático. Acá tenemos otra imagen donde nos muestra un bronquio, ¿verdad? Enorme cantidad de moco con eosinófilos, con células eosinofílicas, están en la luz. Esta masa mucoide está rodeada por una línea de puntos negros. ¿Qué más vemos? El músculo hipertrófico, ahí está señalado con la flecha amarilla. Y la flecha verde, ¿qué me está indicando? La gran congestión vascular, la gran cantidad de vasos que se encuentran así dilatados en la pared del bronquio. Se observa también un fragmento de cartílago en la parte superior derecha. Acá tenemos dos cortes nuevos. A la izquierda, mayor aumento que nos está mostrando en la pared del bronquio la gran vascularización y además la flecha me está mostrando la enorme cantidad de eosinófilos. ¿Qué tenemos en la imagen de la derecha? Una pared bronquial que estamos viendo. Con la A se está señalando el epitelio bronquial donde se observa una enorme cantidad de células caliciformes. La letra B me está señalando el músculo hipertrófico y la letra C me está mostrando el engrosamiento de la membrana basal. Se observa además por debajo del músculo infiltrado inflamatorio. Acá tenemos una aproximación del epitelio del bronquio. Fíjense ustedes la enorme cantidad de células caliciformes. Es enorme la cantidad. Además, estamos observando el engrosamiento de la membrana basal y el infiltrado inflamatorio donde predominan los eosinófilos. Otros hallazgos histológicos en el asma son los llamados espirales de Kurtzman, que son tapones mucosos con remolinos de epitelio desprendido. Ahí tenemos a la derecha, señalado con la flecha amarilla. Ese es un espiral de Kurtzman. Y también solemos ver los cristales de Charcot-Leydig, que son cristaloides constituidos por lisofosfolipasa de los eosinófilos. También está marcado con una flecha amarilla. Vamos a la última alteración patológica pulmonar que conforma el grupo del EPOC, que es la bronquiectasia. Las bronquiectasias son un trastorno en el cual la destrucción del músculo liso y del tejido elástico por infecciones crónicas necrosantes provoca dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos. La obstrucción y la infección son las influencias principales asociadas con la bronquiectasia. Después de que exista una obstrucción bronquial, ¿qué va a pasar? Se va a producir la alteración de los mecanismos normales de limpieza, provocándose entonces la acumulación de las secreciones en la zona distal a esa obstrucción. Eso va a llevar a una infección e inflamación secundaria. Por el contrario, la otra causa, las infecciones
graves de los bronquios provocan inflamación que se acompañan de necrosis, de fibrosis y finalmente llevan a la dilatación de las vías respiratorias. ¿Por qué se produce una bronquiectasia? Vamos a ver un poco algunos agentes etiológicos. Por ejemplo, procesos congénitos. Uno de estos procesos congénitos es la fibrosis quística, que es un trastorno hereditario del transporte de iones y que afecta a la secreción de líquido en las glándulas exócrinas y también al revestimiento epitelial de los aparatos respiratorio, digestivo y reproductor. Entonces, muchos niños que tienen este problema tienen secreciones muy viscosas, muy duras, que obstruyen el paso de los órganos y son responsables de la mayoría de los rasgos clínicos del cuadro. Uno de ellos, la neumopatía crónica, secundaria a infecciones que se producen frecuentemente. Otro problema congénito es la llamada disinesia ciliar primaria, que es un síndrome autosómico recesivo con una frecuencia rara, ¿verdad? O sea, no es muy frecuente, un caso cada 15.000 a 40.000 nacidos, ¿verdad? Y la disfunción ciliar se produce por defectos en las proteínas motoras ciliares. Hay mutaciones que afectan a la dineína. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? No pueden sacar afuera sus secreciones. Entonces, hay retención de esas secreciones con infecciones a repetición, lo cual a su vez lleva a la bronquiectasia. Estos cilios, la función de estos cilios, ustedes saben que es muy importante en el desarrollo embrionario, es muy importante para garantizar la rotación adecuada de los órganos en desarrollo, tanto en el tórax como en el abdomen. Entonces, al no haber estos cilios bien desarrollados, la ubicación de los órganos se va a producir al azar. Entonces, ahí muchos de los pacientes van a tener situs inversus o anomalías parciales de la lateralización asociadas a bronquiectasia y sinusitis. Este sería el caso del llamado síndrome de Cartagener. Aparte de estos procesos congénitos, tenemos los estados postinfecciones, entre ellos las neumonías necrotizantes. Después está la obstrucción bronquial, que puede ser producida por tumores o por cuerpos extraños, y otros procesos en los cuales podemos encontrar bronquiectasia, como en la artritis, en el lupus y en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se observa en la macroscopía? Un pulmón con bronquiectasia tiene una dilatación de bronquios y bronquiolos distales, en forma cilíndrica, en forma fusiforme o en forma sacular, y suele afectar principalmente los lóbulos inferiores. Esos bronquios dilatados al corte se encuentran llenos de secreciones mucopurulentas. Acá tenemos tres cortes macroscópicos de lóbulos pulmonares, donde nos llama la atención la marcada dilatación de los bronquios, ¿verdad? Todos esos agujeros que estamos viendo son bronquios, son luces bronquiales. Están muy dilatados. Fíjense que los bronquios, en la imagen de la izquierda por lo menos, se observa la luz del bronquio muy cerca de la pleura. La visualización de los bronquios normalmente es hasta 2 centímetros antes de llegar a la superficie pleural. Aparte de la dilatación, estamos viendo bronquios en cortes longitudinales y en cortes transversales. Aparte de la dilatación, alrededor de esa luz bronquial estamos viendo un tejido de color beige amarillento. Ese tejido es la importante reacción inflamatoria peribronquial. ¿Qué vamos a observar en la microscopía? Vamos a observar un exudado inflamatorio agudo y crónico de la pared de los bronquios y de los bronquiolos.
vamos a encontrar úlceras necrotizantes de la mucosa. Y cuando el epitelio no está necrótico, podemos encontrar cambios tipo metaplasia escamosa o pseudoestratificación de células columnares. En algunos casos hay una destrucción completa de las paredes bronquiales y se forma un absceso. Y en los casos más crónicos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver fibrosis de las paredes bronquiales y bronquiolares y fibrosis peribronquiolar. No se olviden que la bronquiectasia es un proceso irreversible. Muy bien, vamos a empezar a mirar algunos campos histológicos. Fíjense, esto es a menor aumento. Estamos viendo una vista general de lejos. Por fuera tenemos la superficie pleural. Fíjense esa pleura sumamente engrosada con fibrosis. ¿Y qué vemos en el parénquima? ¿Qué nos llama la atención? Fíjense esos orificios, esos espacios que tienen unas estrellitas. Esas son bronquios totalmente dilatados con necrosis probable de su epitelio y densa reacción inflamatoria periluminal. Con un poquito más de aumento en el centro vemos un bronquio. Esa es una bronquiectasia, ¿ven? Prácticamente no se observa epitelio, pero sí tenemos una importante reacción inflamatoria peribronquial. ¿Qué estamos viendo acá? Siempre a menor aumento. Las estrellitas rojas nos están mostrando luces de bronquios. Bronquios que han perdido su epitelio y que alrededor tienen una importantísima reacción inflamatoria. Acá tenemos dos imágenes histológicas. A la izquierda tenemos la pared de un bronquio, algún resto de epitelio cúbico simple se está viendo en la superficie y en la pared un denso infiltrado inflamatorio mixto. A la derecha tenemos lo mismo, un denso infiltrado inflamatorio mixto y también vasos neoformados con lo que llamamos tejido de granulación. Acá tenemos otro bronquio, fíjense ustedes, vemos donde dice bronquiectasia, esa es la luz de nuestro bronquio. Algún epitelio más o menos puede verse en la parte superior. Ese bronquio está enormemente dilatado. Alrededor que encontramos reacción inflamatoria mixta y por fuera estamos encontrando extensas áreas de fibrosis peribronquiectásica. Y con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.